está pasando, doctor, después de año y medio de que está el COVID en Guatemala? Freddy, muchas gracias. En realidad, muy buena pregunta. Yo creo que se debe a dos factores. El primero es el cambio de la cepa circulante, que ahora tenemos la cepa circulante Delta, que como usted sabe es mucho más agresiva. Cuando nosotros teníamos la cepa alfa y beta, pues el porcentaje o el punto de reproducción era que cada persona podría infectar a 3 personas, esas 3 a 9 y ahí sucesivamente. Lo que tenemos ahora con la variante Delta es que una persona puede infectar inclusive a 8 personas. Entonces, esas 8 a 64, y entonces el porcentaje de reproducción de la enfermedad es mucho más grande. Esta es la primera y esa hay que tener cuidado. Pero la segunda es que yo considero que a medida que ha ido pasando las fases de inmunización, las personas lamentablemente han relajado sus medidas de bioseguridad. Han adquirido una falsa seguridad con la inmunización y entonces ha hecho que esto se relaje y lógicamente el porcentaje de personas aumenta. Y ahora, por lo mismo, al estar uniendo a las dos variables, nos damos cuenta que anteriormente en un núcleo familiar pues existía un caso o 2 casos y ahora estamos viendo que cada vez que nos llama, por ejemplo, una persona es toda su familia, todo su núcleo familiar está contagiado. Efectivamente, tenemos el caso de un médico donde la esposa, los hijos y los nietos están contagiados. ¿Esto se debe a la cercanía, doctor, que una persona lleve el virus a la casa? Así es, al momento en que nosotros estamos relajados y que lógicamente dentro de la casa de habitación no mantenemos la mascarilla y relajamos las medidas de bioseguridad porque estamos aparentemente en nuestra burbuja, pues contagiamos a toda la familia. Anteriormente no se miraban casos en niños y ahora los estamos viendo con estas nuevas cepas en niños y un porcentaje, aunque sea muy bajo, con complicaciones. Entonces, lo más importante es mantener nuestra burbuja, la dos, definitivamente inmunizarnos para que cuando tengamos contacto con el virus no nos pongamos, o sea, no nos agravemos o no lleguemos a la muerte. Pero la tercera es continuar utilizando las medidas de bioseguridad, esa utilización de la mascarilla, ese distanciamiento físico, el distanciamiento social con lo de la burbuja que le hablaba y ese lavado constante de manos es muy importante. Muy bien. Cuando usted habla de la burbuja, generalmente en Guatemala somos muy pintorescos en cuanto a recibir a la familia. Los hijos visitan a los padres visitan a los hijos, los cuñados, etcétera. ¿Qué pasa cuando ellos llegan y uno pues dice, bueno, estamos en familia y nos quitamos la mascarilla? Sí, yo creo, Freddy, que es un error muy grande, porque realmente nosotros tenemos que tener ese compromiso de no infectar a las personas mayores, máxime si existen personas vulnerables. Mire, yo creo que es cuestión de educación. Uno podría visitar a los familiares manteniendo ese distanciamiento. Hay videos, por ejemplo, de decir cuál es la casa más apropiada, la ventilación y tratar de mantener mesas aisladas. Entonces, uno podría seguir con estas actividades si mantiene todas estas reglas. El problema es que perdemos los latinos muy rápidamente las reglas y inmediatamente estamos abrazando a la persona, besándola, estamos sin guardar ese distanciamiento y ese es el error. Yo en realidad lo invito a que considere cada vez que visita a un ser querido, a que se ponga a pensar en que trate de pensar que esa persona o está infectada o usted tiene el virus, con el objetivo de mantener las medidas de seguridad y no enfermar a las demás personas, o viceversa. Esta persona podría haber estado en contacto con un paciente positivo 2 o 3 días previos, no presentar síntomas cuando está con usted y podría enfermarlo. Pero lo más importante es no descansar que con que usted ya esté vacunado, pues no va a poder transmitir la enfermedad o no se va a enfermar. Esto es falso. Usted, aunque esté vacunado, podría padecer la enfermedad, lógicamente de una manera más suave, leve o moderado, pero usted de todos modos podría seguir transmitiendo la enfermedad. El problema es cuando tenga un familiar de edad y que llegue a un desenlace fatal. Todas las personas tenemos que pensar que la persona que nos visita podría estar infectado. Mire, le voy a poner un ejemplo. Esta persona, aunque no salga el ama de casa y de repente llega a hacer alguna compra y se junta con una persona que ya está infectada y que en ese momento tiene el virus.
ella podría ser el receptor. Y aquí se ha visto de todo. Aquí se ha visto que las personas que salen a veces no se han enfermado y se ha visto que la persona que más se cuida a veces resulta con el virus. El virus está por todos lados. Lo que nosotros tenemos que hacer es considerar a cualquier persona como positivo, tratar de mejorar nuestro sistema inmunológico, de estar infectado, de estar guardando las medidas de bioseguridad, pero sobre todo ser responsables con nosotros y con el prójimo. De esta manera no vamos a propagar la enfermedad. Ahora bien, se hablaba al principio de que los repartidores de comida podían llevar el virus en las bolsas. ¿Es recomendable seguir desinfectando calzado, ropa cuando se llega de la calle o cambiarse o bañarse inmediatamente, doctor? Gracias, Freddy. Muy buen comentario. Mire, yo siempre digo que COVID-19 es una enfermedad nueva, aunque ya tengamos aproximadamente 18 o 20 meses de estar con ella, cada día nos va enseñando más. Cada día nos va enseñando, al principio nos enseñaba de los grupos vulnerables, después era válido que nosotros pensáramos que quizás en la suela de los zapatos llevábamos al virus, era válido que nos bañáramos antes de entrar a la casa porque no lo conocíamos. Ahora sabemos mucho acerca de la forma de transmisión. Sabemos que esa transmisión se basa en esas microgotículas que nosotros expulsamos al hablar, al toser, al estornudar, al cantar. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esas barreras protectoras. Ya no es necesario que usted pues se limpie la suela de los zapatos, que existan estas alfombras en los establecimientos. Inclusive estas alfombras podrían servir hasta para tropezarse o para las personas mayores y producir un accidente. Esto definitivamente no se transmite la enfermedad de esa manera. Se recuerda que antes existían en la entrada de los municipios algunas estructuras de PVC que rociaban los vehículos con agua, con cloro o con algún desinfectante. Esto no es necesario. Lo que aún se cree es que los objetos inanimados, como por ejemplo mi mouse ahorita, si estuviera enfermo y estuviera expeliendo estas microgotículas, podría ser en un porcentaje muy bajo que al tocarlo y tocarme accidentalmente los ojos, la nariz o la boca, podría infectarme. Pero la principal manera de propagación es ese acercamiento de 1.5 metros y al expeler estas microgotículas. Por lo cual, lo más importante es mantener ese distanciamiento y mantener las medidas de bioseguridad.